Vamos a abrir las Biblias a Mateo 27. Estamos llegando al fin del capítulo 27. Hoy día el tema va a ser de la muerte de Jesús. Vamos a leer el versículo, o mejor dicho, de la sepultura de Jesús, de 57 hasta 66. 27 y 57 de Mateo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rolar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por poder unirnos hoy día y abrir tu palabra para estudiarla. Te pedimos que bendigas lo que se dice, que sea útil para nosotros y para que aumente nuestra fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en los últimos mensajes hemos visto a Jesús escarnecido y Jesús crucificado. Y de ahí una cita que me gustó. Un hermano dijo: en esto el Señor soportó la ira de los hombres en escarnecido, y luego soportó la ira de Dios cuando fue crucificado. Y la ira de Dios es lo que vimos el domingo pasado, que Jesús se sintió abandonado mientras Él sufrió en sí mismo el castigo de nuestro pecado. Sufrió en cuerpo y espíritu o alma cuando estaba en la cruz, y a pesar de todo lo que dijeron los hombres viendo, no hubo una liberación sobrenatural, pero sí, con su muerte, hubo muchos señales sobrenaturales para manifestar que Él fue el que clamaba ser. Y vimos que la oscuridad y el terremoto eran señales generales de la ira y del juicio de Dios. Y vimos que en el velo, esto abrió nueva entrada para nosotros al Señor. Leí una cita, bueno, uno dijo: con reventar el velo, todo se acabó y todo se abrió, indicando que todo de la adoración del templo se acabó, pero la entrada a la presencia de Dios se abrió para que todos
pudieron acercarse a Dios por fe en Jesucristo. Y vimos también la resurrección de algunos santos, y esto manifiesta que la muerte de Jesús es suficiente para nosotros y para los que murieron antes de que Él murió. Bueno, ahora vamos a hablar de su sepultura, y lo que pasa indica que Dios todavía está cumpliendo profecía, mientras los hechos prueban que Jesús en verdad murió en la cruz. Ahora, comenzamos con Jesús es sepultado, y entendemos que Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde de un sábado, de un viernes. Y los judíos contaban el día comenzando cuando el sol se ponía, de un día hasta el próximo. Entonces, para ellos el sábado, el día de descanso, comenzó a las 6 de la tarde más o menos. Y entonces, como hubo 3 horas antes del comienzo del día de descanso, ellos quisieron que los presos se quiten de la cruz y sea para que esto no sea una ofensa en el día de descanso. Y por eso Juan nos dice que los soldados fueron a los 2 otros crucificados con Cristo y quebrantó sus piernas, pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto, y no más pusieron ¿cómo se dice? No la espada, pero la cosa en el lado, la lanza en el lado, y salió el sangre y el agua manifestando que él ya estaba muerto. Y se dice que los romanos permitieron a amigos llevarlos, familiares llevar los cuerpos, y si no hubo alguien, entonces llevaban los cuerpos y los tiraban en un lugar común. Pero en esta ocasión, aquí aparece José de Arimatea, y alguien observó que hay 2 Josés importantes en el Nuevo Testamento, y ni uno ni el otro habla ni una palabra, pero ellos tienen funciones muy importantes. El primero, el papá terrenal de Jesús, el que sepultó a Jesús. Y de Lucas sabemos que José fue un hombre piadoso, esperaba el reino de Dios, no estaba de acuerdo con el concilio cuando condenaron a Jesús. Juan nos dice que fue un discípulo, pero en secreto. Parece que él temía perder su lugar en el concilio y no obviamente seguía a Jesús. Pero mientras no se encontraban los discípulos ni los hermanos de Jesús para llevar su cuerpo, José, como nos dice en Marcos, osadamente fue a Pilato y pidió el cuerpo. Entonces, en la providencia de Dios, este hombre que antes temía, ahora osadamente fue a Jesús. A Pilato, y pidió el cuerpo. Él fue el hombre perfecto para hacer esto. Tenía una tumba cerca, tenía riquezas, y por eso pudo influir a Pilato, y se supone que fue por sus riquezas que él pudo acercarse a Pilato a pedir el favor.
Pero así él pudo hacer para el cuerpo de Jesús lo que se necesitaba hacer. Él compró la sábana, y Juan nos dice que Nicodemo fue y compró las especias que estos dos pusieron antes del sábado, y él con Nicodemo fueron y ellos se juntaron, y suponemos que hubo otros también, quizás siervos de José, pero para ayudar con el cuerpo. Y yo creo que podemos aprender mucho de José. Una cosa es que el Señor tiene siervos preparados para cualquier cosa que es necesaria. Y nosotros a veces decimos, pues, ¿quién va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Pues el Señor ya sabe y hay que confiar en Él. Y Él puede levantarlos cuando hay necesidad. Yo estaba reflejando en que a veces es necesario que un hombre se sacrifica para inspirar a otros. Y hasta que Jesús fue matado, parece que José fue tímido, pero viendo Jesús solito, él se animó y se arriesgó a su reputación y todo esto, y fue. Y cuando otros temían, él fue listo para asociarse con Cristo, y por eso él pudo llevar el cuerpo. Y quiero decirles que en la historia de la iglesia, muchas veces los hermanos han sido muy tímidos hasta que una persona muera o sacrifica mucho, y luego otros son inspirados y osadamente siguen el ejemplo. Entonces, que nosotros seamos bravos o fuertes y confiemos en el Señor y podemos inspirar a otros. Y que seamos inspirados por los que están sacrificando para Cristo. Ahora, cuando ellos llevaron el cuerpo, normalmente parece que la gente pusieron muchas cosas con especies y otras para preparar el cuerpo. Ellos tenían que apurarse porque venía la tarde, entonces lo pusieron especies, pero las mujeres todavía iban a hacer su cosa el domingo, supuestamente. Pero después de poner el cuerpo en una nueva tumba que no fue inmundo por la muerte o por otro cuerpo, ellos la cerraron, y en aquellos días, si tenías dinero, hicieron una piedra como rueda, un lado no más derecho y rueda. Y cuando pusieron el cuerpo luego, ese fue pesado, estaba más arriba, entonces con fuerzas un hombre o unos hombres pudieron moverlo al frente, pero como fue bajo, cuando quedó allí, iba a quedarse allí sin los esfuerzos de varios hombres. Por esto recordamos que las mujeres, cuando el domingo fueron a la tumba, dijeron, ¿quién va a mover la piedra por nosotros? Esas mujeres fueron fuertes. En aquellos días no se sentían mirando la tele todo el día. Pero de todos modos sabían que no pudieron mover la piedra. Y entonces la piedra protegía la tumba de las bestias, claro, pero además también de los ladrones que pensaban ir a robar cualquier cosa. Y esto es importante porque en tiempos modernos hay gente que han dicho, es que Jesús solamente desmayó en la cruz. Perdón. Y luego, dentro de la tumba,
él despertó y salió y como desapareció, no explican, pero dicen que no estaba muerto. Bueno, un hombre que había sufrido como él, vamos a recordar que fue azotado y bofeteado y luego todo eso, aún si había sobrevivido, no iba a poder mover la pierna. Y esto es una idea absurda. La tumba fue cerrada y iba a quedar así, aparte de esfuerzos de muchos hombres o de un milagro. Entonces, habiendo sepultado a Jesús, José y Nicodemo y los demás hombres fueron a sus casas. Me parece que otras mujeres fueron a preparar las especias y María, las dos Marías, quedaron velando la tumba hasta el anochecer. Pero esta es su posición. Pero sabemos de las Escrituras que las mujeres fueron de la cruz a la tumba, vieron que el cuerpo estaba puesto, vieron que la tumba estaba cerrada y luego descansaron el día del descanso. Bueno, ese día amanece y los sacerdotes y los fariseos despiertan pensando, ay, qué cosa, Jesús dijo que iba a resucitarse en 3 días. ¿Qué pasaría si la tumba sea vacía? Tenemos que evitar esto. Entonces, fueron a Pilato y pidieron, y esto debemos entender, casi seguramente fue una violación del día de descanso para ellos. Y el día antes, recuerden que fueron al pretorio y pidieron a Pilato que salga para que no se pusieran inmundos y pudieran comer la Pascua. Ahora, habiendo en efectivo asesinado a Jesús, quizás por eso o por temor de Jesús, ellos se olvidan de sus preocupaciones de ser inmundos y van y dicen a Pilato, tenemos que asegurar la tumba. Pero quiero decirles esto. Mucha gente, y no me sorprende que ellos lo hacen así, porque para mucha gente, creen de la Escritura lo que les conviene y obedecen de la Escritura lo que les conviene, y si no les conviene, siempre tienen excusa para hacer otra cosa. Esta es la naturaleza humana. Nosotros necesitamos examinarnos y cuidarnos para que nosotros no solamente seguimos lo que nos gusta, mientras desobedecemos lo que no nos gusta. Como Santiago nos dice, él que dijo, no asesinas, también dijo, no hurtas o no codicias, cosas así. Una violación de la ley es una violación de la ley, si es de un mandamiento u otro. Entonces, no podemos decir que estamos siguiendo al Señor cuando seguimos ciertas cosas y nos olvidamos de otras. Bueno, ellos yendo a Pilato, dicen, llaman a Jesús engañador. Aquel engañador. Y me da risa, porque ellos son los engañadores. Ellos dijeron a Pilato, es que está enemigo de César y cosas así, cuando quisieron matarlo por cuestiones de la ley. Pero así son los hombres, siempre acusan a otras personas de sus propias maldades. Bueno, entonces van y piden guardia y manifiestan que tienen temor de Jesús aún está muerto.
Y me interesa que dicen a Pilato, Señor. Aunque se puede usar este término en sentido común, normalmente ellos no la usarían con Pilato. Pero ya han dicho, no tenemos rey sino César, ahora dicen a Pilato, Señor. Están manifestando mucho respeto a uno que no respetan, porque así son. Pero, y ellos dicen, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Es curioso que los enemigos de Cristo recuerden sus palabras cuando los discípulos no. Y aunque no creyeron a Jesús, tomaron precauciones para asegurar que los discípulos no pudieron hacer un engaño. Y esto manifiesta que los impíos siempre piensan que los otros van a conducirse como ellos y pensar como ellos. Y los acusan de los mismos delitos. Pero yo creo que es obvio que los discípulos estaban desesperados, estaban deprimidos, habían abandonado cualquier esperanza que tenían. Ellos no intentaban hacer un engaño, porque con ellos, cuando Cristo murió, murieron también sus esperanzas. Y Matthew Henry lo puso bien. Él dijo, si los discípulos fueron cobardes y no lo honraban cuando vivía, cuánto menos su muerte pondría en ellos valor para hacer tal cosa. Entonces ellos no se encuentran en sepultar a Jesús, ni tampoco tenían ninguna imaginación de seguir el movimiento con un engaño. Ellos dijeron, Cristo es muerto, todo se acabó. Y la respuesta de Pilato es como medio humoroso. ¿Cómo dice él? Asegurando como sabes. Y bueno, o él piensa posiblemente que eso es una tontería o que no vale la pena, pero dice, ni modo, ustedes pueden. Y por eso hubo guardia, y cuando dicen que estaba cerrada, probablemente pusieron una cuerda y sellado en los 2 lados para que alguien que quitaba la cuerda pudo ser matado por la guardia o capturado por la guardia. Pero todo esto aconteció conforme a la providencia de Dios para asegurar que cuando Jesús se levantó el domingo, todo el mundo sabía que era un milagro y que no era que los discípulos habían robado el cuerpo. Porque cuando los soldados llegaban a la tumba, la piedra estaba en su lugar. Entonces no pueden decir que ya estaba abierta. El domingo, cuando llegaban las mujeres, la piedra estaba quitada, estaba a un lado. Entonces, todo esto probaba que Jesús estaba muerto, que los discípulos no robaron el cuerpo o no pretendían sepultarlo y luego se abscondían con el cuerpo o algo así. Jesús, por ser guardado por estos de Pilato,
por haber puesto la guardia allí y el sello sobre la tumba, esto proveía más pruebas de la resurrección. Y entonces, cuando llegamos a la resurrección, debemos entender que no es fábula, no es algo que alguien inventó porque todos habían desesperado y perdido su esperanza hasta que el Cristo vivo apareció a ellos. Hay gente que dicen, como dije, que él desmayó. Hay otra gente que dicen que no fue él que murió, cosas así. Los hombres que no quieren creer, van a inventar cualquier excusa para no creer. Pero la verdad es que él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día se levantó. Y todos allí, las mujeres, los judíos, entendían que estaba muerto. En verdad, los soldados que lo quitaron de la cruz, ellos fueron expertos en la muerte. Pusieron la lanza en el lado. No es razonable decir que él no fue muerto. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque prueba que él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él tuvo que morir y murió en verdad. Porque él murió, todos los que confían en él pueden confiar que su sangre los limpia de sus pecados y con fe en él van a vivir eternamente. Hay que confiar en Cristo. Y espero que cada uno de ustedes está haciéndolo y todos los que oyen esto, porque como dije el domingo pasado, fue necesario que Cristo muriera para que cualquier hombre entre en el cielo. Si usted desea la vida eterna, hay que confiar en Cristo, en que su sangre fue derramada por el pecado. No hay otro. De estos sacerdotes y fariseos aprendemos que es muy fácil que nosotros nos justifiquemos cuando aún estamos oponiendo a Dios. Necesitamos examinar nuestras propias vidas y pedir al Señor que nos manifieste que si en alguna manera estamos desobedeciendo a Él, malinterpretando su palabra para justificar nuestros propios pecados. Yo he visto a gente defender a la violencia, la venganza, la fornicación, cualquier cosa diciendo que es bondad de Dios. Hay que examinarnos y hay que aprender a no usar la escritura para justificar nuestros pecados ni tampoco atacar a otra gente. Deje al Señor lo que está haciendo. Pues de José debemos aprender, es mejor seguir al Señor públicamente que en secreto, pero aunque no comenzamos bien, todavía podemos terminar bien. José, sin entenderlo, cumplió Isaías 53, y quiero leer este versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Cristo fue un cordero inocente, fue colgado entre dos malhechores, murió con ellos, pero fue sepultado en tumba del rico, y así cumplió la profecía de Isaías. Bueno, que nosotros tomamos valor y sigamos a Cristo públicamente y que oramos para fuerzas, para no escondernos o desmayarnos, pero para públicamente defender a Cristo y anunciar nuestra fe cuando Él necesita que alguien sea contado por Él.
Vamos a ver. Padre, gracias por manifestarnos que aunque somos tímidos, podemos ser útiles a ti en tiempo apropiado como José. Pedimos que nos concedas valor para vivir abiertamente para Cristo cada día y no desmayarnos, no ser intimidados, pero manifestar nuestro amor por Él al mundo. Gracias que Cristo, así podemos confiar, fue sepultado y que su resurrección no es una invención de sus discípulos, pero es algo que ocurrió. Y por eso sabemos y tenemos la vida eterna. Y pedimos por cualquiera escuchando que no se ha entregado a Cristo todavía, que abra su corazón para entender que Cristo en verdad murió y resucitó, y lo hizo por pecadores, y que se entregara a Cristo en estos momentos. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.